¿Cómo están? Este es nuestro séptimo encuentro. Voy a compartir con ustedes una grabación, como ya es habitual, una grabación de 15 minutos para darle secuencia a la clase 6 que tiene que ver con estas técnicas de recolección de datos para poder elaborar nuestro trabajo final de grado. En ese sentido, vamos a hablar un poco de estas técnicas de la encuesta que incluyen los cuestionarios y que incluyen las escalas. Entonces, vamos a ir avanzando un poquito en el desarrollo de, este, de esta grabación. Vamos a hacer acá una presentación de nuestro índice. Ahí tenemos. Estos son los temas que están dentro de este PowerPoint. Probablemente no nos va a dar tiempo para poder tocar todos estos puntos, pero voy a disponibilizar en la plataforma también como un material de consulta. Entonces, para ir adentrándonos en el tema, tenemos que decir que la encuesta es un sistema de recogida de información sobre una amplia variedad de temas para una gran diversidad de objetivos. Entonces, también se lo conoce como un sondeo de opinión mediante la recogida de información por medio de un cuestionario. O sea, cuando hablamos de encuesta, hablamos de un modo más general y el cuestionario es una variante de la encuesta. Las escalas son una variante de la encuesta también. Para poder entender un poquito mejor, podemos mirar acá el gráfico que está al pie del cuadro. Tenemos la encuesta como una técnica y las escalas como variantes de esta encuesta y que también se constituyen en técnicas y directamente en algunos casos nosotros también podemos mencionarlos como instrumentos de recolección de datos. Muy bien. Entonces, con esta consideración inicial podemos ya definir en qué consiste un cuestionario. Consiste en una serie de preguntas, como ustedes ya saben, normalmente de varios tipos, que son preparadas cuidadosa y sistemáticamente a través de las cuales se pretende obtener información sobre algún tema y es utilizado tanto en el enfoque cuantitativo como en el enfoque cualitativo. Hay que decir que todas estas modalidades de la encuesta, entre ellas el cuestionario y la escala, son de amplia aplicación en el ámbito de las ciencias sociales y en la psicología por excelencia. Tenemos los tipos de cuestionarios acá. Conocemos que nosotros tenemos los cuestionarios estructurados que responden a ese abordaje más cuantitativo, en donde tenemos varias opciones, aquellas cerradas o dicotómicas que responden a dos tipos de opciones, las politómicas que ya incluyen más de dos opciones de respuesta e incluso aquellas numéricas en donde nosotros podemos seleccionar nuestra opción de respuesta a través de un número que se le asigna a una opción de respuesta. Tenemos la otra modalidad que es la de los cuestionarios abiertos con preguntas guía. Aquí sí no existen opciones de respuesta, pero sí la persona tiene toda la libertad para poder responder. Hay una combinación entre el cuestionario estructurado y el cuestionario abierto y lo conocemos como el cuestionario semiestructurado, que incluye preguntas tanto cerradas como abiertas, o sea, yo puedo tener la opción de las respuestas y también puedo tener una parte abierta o para ampliar esa respuesta o para justificar esa opción elegida. Aquí tenemos un pequeño mapa conceptual que nos posibilita tener un pantallazo, los tipos de cuestionarios. Aquí están los estructurados o cerrados, también como nosotros los conocemos, las dicotómicas, las politómicas o categorizadas y las numéricas. Dentro de la otra modalidad más cualitativa tenemos los cuestionarios abiertos y después tenemos la combinación
que nosotros conocemos como los cuestionarios semiestructurados. Aquí tenemos unos ejemplos prácticos, ¿eh? Un cuestionario con pregunta de opción dicotómica, un cuestionario con opciones de respuestas politómicas o categorizadas. Aquí tenemos la pregunta y 4 opciones de respuesta a disposición de la persona que está llenando ese cuestionario. Así también aquí por último tenemos el ejemplo de un cuestionario con opciones de respuesta del tipo numérico. Entonces el curso ha sido interesante y yo puedo darle un peso del 1 al 5 y eso permite una valoración cuantitativa de esta pregunta que es muy específica con respecto a una diversidad de temas y es de amplia utilización también en este tipo de sondeos. Vamos avanzando. Aquí tenemos un ejemplo de un cuestionario abierto. Esta es la pregunta, ¿cuáles son tus planes para el futuro? Y por supuesto, se le deja libremente a la persona responder ante esta pregunta. El semiestructurado, aquí ustedes tienen. La parte estructurada tiene que ver con una opción de respuesta dicotómica y debajo está la respuesta abierta. Dice, ¿te gustaría seguir vinculado a tu deporte una vez que abandones la competición? Es una pregunta realizada a un atleta profesional. Acá la opción de respuesta sí o no. Y después indicar por qué, o sea, tiene que justificar por qué eligió una de las dos opciones. ¿Cuáles son las ventajas de ambas opciones, tanto la de las cerradas y las abiertas e incluso las combinadas? Y para las preguntas cerradas nosotros sabemos que es más fácil de manipular tanto para la persona que lo está llenando, o sea, tanto para el encuestado como para la persona que después va a procesar la información. Hay una facilidad en la codificación por parte de la persona que va a procesar los datos y hay una facilidad también para llenar ese cuestionario por parte de la persona que lo está llenando. En cuanto a las preguntas abiertas, hay una mayor libertad para preparar esas preguntas por parte del investigador y también hay una mayor facilidad para que la persona pueda responder a las preguntas sin estar condicionadas por las opciones de respuesta. Lógicamente existe una dificultad después para poder procesar esa información cuanto más personas participan eh, de la aplicación de este cuestionario, también mayor dificultades tiene después el investigador para procesar todos los datos, porque lógicamente va a tener que encontrar coincidencias y divergencias dentro de un grupo grande y eso exige un mayor esfuerzo también. Vamos a seguir avanzando un poquito a dónde podemos llegar. Aquí están los problemas más frecuentes que nosotros podemos encontrar en la práctica con respecto al uso de los cuestionarios. Hay que, dependiendo un poquito de la experiencia y del proceso de elaboración, a veces las preguntas pueden tener ambigüedad, hay una mala secuenciación, inclusive inadecuada elección a quiénes se va a aplicar, eso atenta un poquito contra la validez. Un cuestionario largo también, con excesivo número de ítems, también eh, cansa un poquito y termina sesgando las respuestas. Y por sobre todas las cosas, los problemas más frecuentes tienen que ver con la validez y con la fiabilidad, que son procesos eh,
de elaboración que muchas veces son también un obstáculo a una persona que no tiene mucha experiencia para aplicarlos y poder, para aplicar esas herramientas de validación y de fiabilidad. ¿Por qué nosotros debemos utilizar o utilizamos habitualmente los cuestionarios? Porque podemos hacer con ellas generalizaciones, podemos ahorrar tiempo, facilita la confidencialidad y por sobre todas las cosas nos permite conocer la actitud de una persona o de un grupo de personas ante ciertos temas que son temas de interés general. Y las limitaciones, justamente, estos cuestionarios funcionan bien cuando los niveles son más descriptivos. Hay mucha superficialidad de la información cuando los cuestionarios están muy estructurados. Son de difícil elaboración, por eso no se les recomienda a una persona sin experiencia en elaboración y sin el acompañamiento de un experto elaborarlos. Y nosotros muchas veces queremos caer en esta tentación de elaborar nuestros propios cuestionarios ante un tema para el trabajo final de grado y esa no es una buena idea. Hay que cuidar los procesos de validación, hay que cuidar los procesos de las pruebas pilotos y por sobre todas las cosas hay que cuidar también que ese cuestionario pase por un filtro que tiene que ver con una consulta a expertos. Aquí están los pasos para la elaboración de un cuestionario y creo que por aquí podemos cerrar también nuestra grabación de hoy. Hay que tener muy en cuenta los objetivos fijados en el anteproyecto de trabajo final de grado. Hay que tener un modelo o un diseño previo del cuestionario. Se elaboran y se seleccionan las preguntas para poder controlar la calidad de esas preguntas. Se controla al mismo tiempo la calidad de la redacción de las respuestas. Se hace una preparación, un borrador de cuestionario ya con el formato que se va a utilizar. Se ve la posibilidad de realizar el estudio piloto, la validación del cuestionario y por último la edición final del cuestionario. Estos son los pasos o los requisitos para la elaboración de un cuestionario que amerite después ser utilizado, por ejemplo, para como técnica de recolección de datos e instrumento de recolección de datos en un trabajo final de grado o en un anteproyecto de investigación. Las preguntas, la cantidad de preguntas, la cantidad de ítems que pueden tener también deben ser controlados. Acá ustedes pueden tener unos criterios. Cuestionario muy largo cansa, un cuestionario muy corto evita que se logren los objetivos. Hay que tener un equilibrio, hay que tener una experiencia previa para poder elaborar estos cuestionarios. Entonces, con esto ustedes tienen una información básica que les va a posibilitar entender un poco en qué consisten las encuestas y esta variante de las encuestas, los cuestionarios, y con esto estamos cerrando esta presentación de la clase 7 para que ustedes puedan también tener una información pertinente a la tarea 7 que es inherente a esta clase 7. Entonces con esto terminamos nuestra grabación y les deseo éxitos y adelante y traten de realizar las tareas y alzarlas en la plataforma en tiempo y forma como lo han venido haciendo hasta este momento. Éxitos a todos y gracias por la atención.